Muy buenas a todos, ¿qué tal, queridos Mos? Aquí en el veranito, espero que lo estéis pasando muy bien. Yo la verdad es que me gustaría seguir en la playa, pero tengo compromiso con vosotros y aquí estoy como un Pepe haciendo pues lo que tengo que hacer. Y hoy os voy a contar un secreto sobre lo que el sistema solar está ocultando, porque aunque nos parezca que lo sabemos todo o que el sistema solar es muy pequeño, aquí siempre estamos hablando de universo, de galaxias, de estrellas lejanas, de cuásares, agujeros negros gigantescos. ¿Pero qué pasa con nuestra casita? Bueno, pues el sistema solar, que sepáis que es muchísimo más grande de lo que parece, a pesar de ser muy pequeño dentro de nuestra galaxia. Pero para nosotros es gigantesco y tiene un montón de secretos. Hoy te voy a contar un secreto, os lo voy a contar a todos, sobre algo que todavía no se esconde. Así que quedaros hasta el final para saber qué ha descubierto la nave New Horizons, ¿vale? ¿Qué es la New Horizons? Estaréis preguntando muchos. Bueno, pues la misión New Horizons llegó en 2015 a Plutón y todos habréis visto esas maravillosas imágenes que nos dejó de Plutón, las mejores que existen de Plutón, con esas formaciones tan maravillosas, ese corazón blanco que luego se han hecho mil estudios, que es una zona helada. La New Horizons ha conseguido averiguar que incluso, fijaros bien, incluso Plutón puede ser como otras lunas heladas de Júpiter y de Saturno, que están mucho más cerca de nosotros, y puede tener un océano subterráneo. En fin, la New Horizons, después de sobrevolar Plutón, continuó su viaje y se adentró en el cinturón de Kuiper. El cinturón de Kuiper es como un segundo cinturón de escombros. Si recordáis lo que hemos hablado en muchos vídeos anteriores, tenemos la arquitectura del sistema solar. Es muy fácil. Tenemos el Sol en el centro, tenemos primero los planetas rocosos, Mercurio, Venus, la Tierra y Marte. Luego tenemos un cinturón de asteroides, que son escombros de la formación del sistema solar. Justamente entre Marte y el siguiente planeta es Júpiter, pues ahí donde debería de haber otro planeta, no hay otro planeta y está el cinturón de asteroides. Luego siguen los grandes gigantes gaseosos externos, Júpiter, Saturno, Urano, Neptuno. Luego está Plutón y está el cinturón de Kuiper, que es una gigantesca escombrera también de los tiempos, de restos de los tiempos de la formación del propio sistema solar. Ahí hay de todo. Es decir, el haber estado encontrando objetos enormes del tamaño del mismo Plutón dentro de esa escombrera le costó a Plutón su categoría de planeta, que la perdió ese estatus en 2006 porque resulta que más lejos había cosas que eran más grandes incluso que Plutón y que no cumplían con la definición de planeta dada por la Unión Astronómica Internacional. Una de las condiciones para ser un planeta es, aparte de que seas redondo, es decir, que ya la dinámica de todo el material que se junta para hacer el planeta, la gravedad, lo haya convertido en una cosa esférica. Claro, nunca os lo habéis preguntado, por eso son esféricos los planetas, no cuadrados o rectangulares. Y los asteroides, sin embargo, que son mucho más pequeños, no tienen la masa necesaria para ser redondos, por eso son irregulares. Pero bueno, esto es aparte. Y bueno, aparte de eso, para ser un planeta tienes que limpiar tu propia órbita, tu recorrido orbital, limpiarlo de todos los otros objetos que haya. Y esos objetos no lo cumplen y Plutón resulta que tampoco. Todo eso está en el cinturón de Kuiper, junto a millones de objetos que son remanentes de cuando se formaron los planetas y nació nuestro sistema solar. Y sabemos también, sabemos que, o tenemos pistas por lo menos, de que habéis oído hablar, hemos hablado otras veces, del famoso Planeta 9, una bestia, esta sí, muchas, 10 veces más grande que la Tierra, que también debería de estar pululando por ahí, pero que los científicos llevan años buscando y que no hay manera de encontrarlo. Claro, pensar que allí la luz del Sol es testimonial. Estamos a una distancia del Sol, en el cinturón de Kuiper digo, que el Sol parece una estrella un poquito más brillante que las demás.
o sea, de días soleados, nada. Es la negrura del espacio. Los planetas son oscuros. Y imagínate para poderlos captar y para poderlos descubrir ahí, ¿no? Poco a poco, con instrumentos cada vez más precisos y con tecnologías cada vez mejores, vamos intentándolo, pero conocemos una mínima parte de lo que hay allí. Es posible que ahí esté el planeta 9. Y más allá todavía del cinturón de Kuiper, bueno, antes os diré, el cinturón de Kuiper termina bruscamente de repente. Hay escombros y de repente termina y hay un vacío. Eso se llama el acantilado de Kuiper. Fijaros qué imagen más bonita. El acantilado de Kuiper. Primero está el cinturón, de repente terminan todos los escombros, hay como un acantilado y ya no hay nada. Mucho más allá hay otra cosa todavía más gorda, que es la nube de Oort, de la cual os he hablado veces, que esa también es una escombrera, pero ya no es un anillo. El cinturón de Kuiper es un anillo, el cinturón de asteroides es un anillo, pero la nube de Oort es una esfera. Es una esfera que envuelve todo el sistema solar, es gigantesca, puede tener más de un año luz de espesor y ahí también hay objetos, millones de objetos de todos los tamaños. Todo ello material sobrante de los tiempos en que se formó nuestro sistema solar. Bueno, ¿qué sucede ahora? ¿Qué sucede ahora? ¿Por qué os hablo tanto de la New Horizons? Pues porque ha sido desde la hazaña de la New Horizons en Plutón, fijaros que se acercó solo a 12.500 kilómetros de distancia, ¿no? Bueno, después siguió su camino para explorar los confines de nuestro sistema, del sistema solar, y los pequeños mundos helados que hay allí, esos que hicieron que Plutón perdiera su categoría de planeta. Eh, ¿qué pasa? La trayectoria que llevaba resulta que no se cruzaba con ninguno de esos mundos, con lo cual los científicos tuvieron que conformarse con mantenerla dentro del cinturón de Kuiper, que atravesara completamente el cinturón de Kuiper y ahora se ha salido del cinturón de Kuiper. ¿Y qué es lo que ha encontrado una vez terminado, una vez pasado ese acantilado de Kuiper donde se supone que se termina? Bueno, pues ha encontrado algo que no se esperaba nada. Eh, eh, Fue a principios de este mismo año, de 2024, uno de los sensores de la nave, porque claro, la nave está en modo seguro, es decir, todo apagado excepto un sensor, que es precisamente un sensor de polvo, para captar qué tipo de materiales hay. Ese es lo único que estaba encendido. Bueno, pues a principios de 2024, uno de los sensores de la nave registró un inesperado aumento en la cantidad de polvo que había en su camino. Ese material no sale de la nada. ¿De dónde se origina? Ya hemos pasado el acantilado a partir del cual no debería de haber ya nada más, por lo que se sabía hasta ahora. Pero claro, ese material, ese exceso de polvo, salió de alguna parte. ¿Y de qué parte salió? Pues probablemente de colisiones entre fragmentos de roca. Por lo tanto, los astrónomos se están preguntando ahora si más allá del cinturón de Kuiper, de ese anillo, podría seguir habiendo una gran cantidad de objetos que no habíamos visto hasta ahora. Porque claro, si fuera así, pues nos veríamos obligados a volver a trazar las líneas, los límites de nuestro sistema. Y claro, al desequilibrarse todo con respecto a cómo nosotros pensamos que es, pues se pondrían en duda todos los modelos sobre cómo se formó. Desde luego, es como una historia de detectives que todavía está en pleno desarrollo, o sea, todavía no ha terminado. En, Retrocedemos unos años y en 2019, me parece que fue, justo un poco después bueno, 4 años después de visitar Plutón, la New Horizons se acercó a un asteroide de 35 kilómetros de largo. Esto os lo digo como anécdota, ¿no? Se llama Arrokoth y obtuvo una enorme cantidad de datos que todavía se están analizando, ¿no? Después, como os digo, entró en este modo hibernación con todos los instrumentos apagados, excepto uno. Y atravesó el cinturón de Kuiper y ahora está a unas 60 unidades astronómicas de distancia de la Tierra. Acordaros que una unidad astronómica, una UA, equivale a 150 millones de kilómetros, que es la distancia entre la Tierra y el Sol. Bueno, pues está en un territorio desconocido, desconocido. ¿Qué pasa? Ha habido naves, como sabéis muy bien, os estaréis preguntando, que han llegado mucho más lejos, como las Pioneer o las Voyager, la 1 y la 2, están muchísimo más lejos que esta, pero
pero las trayectorias de estas naves no han volado en el mismo plano del cinturón de Kuiper, sino que tuvieron que abandonar ese plano porque se llevaban unas trayectorias distintas. Y sin embargo, la New Horizons no ha abandonado el plano y ha atravesado el cinturón de planos. O sea, si es un cinturón, si es como un anillo, lo ha atravesado por completo, no ha abandonado el plano, sino que lo ha atravesado por completo y se ha salido de él, ha permanecido dentro de ese plano. Por lo cual, para cosas relacionadas con esa región limítrofe donde termina el cinturón de Kuiper y empieza no se sabe qué, pues la New Horizon es muy valiosa, ¿no? Bueno, pues con ese único instrumento funcionando, a principios de este año, lo que os he contado, detecta algo extraño, mucho más material, mucho más polvo del que se esperaban. Para intentar entender mejor qué es lo que tenían los investigadores del equipo de New Horizons, decidieron utilizar un observatorio terrestre, un telescopio muy potente japonés que se llama Subaru, que está en Mauna Kea, en Hawái. Ahí hay un complejo de telescopios maravillosos, de los mejores del mundo, ¿no? Bueno, pues utilizando lo apuntaron directamente a la región donde estaba New Horizons para observar si conseguían ver algo más allá, justo más allá del cinturón de Kuiper. Y resulta que en marzo del año pasado, durante una conferencia de astrónomos, mostraron una sorprendente cantidad de objetos muy distantes y mucho más allá de lo que se suponía que era el borde exterior del cinturón. ¿Vale? ¿Qué es lo que pasa? Una de dos. O hay un segundo cinturón del cual no teníamos noticia, o hay una interrupción, es decir, hay una brecha en el cinturón de Kuiper y continúa un poquito más adelante. No son, estas soluciones son diferentes e implican cosas muy distintas, ya veréis. Si realmente existiera, imaginaros, un segundo cinturón que no sabíamos, pues sería desde luego un gran descubrimiento, ¿no? Porque habría que darle la vuelta a lo que pensamos sobre el origen del sistema solar. Ese borde del cinturón de Kuiper, ese acantilado de Kuiper, se explicaba con la hipótesis de que hace muchísimo tiempo otra estrella se acercó mucho al Sol, cuando el Sol era todavía joven, y barrió todos los objetos que había más allá de esa distancia. Por eso está el acantilado y luego no había nada. Pero claro, si el cinturón de Kuiper no termina donde se creía y es mucho más grande o hay un segundo cinturón, pues puede que esa estrella, eso nunca llegara a suceder. En todo caso, y como pasa siempre en ciencia, los astrónomos se muestran cautos, muy cautos antes de lanzar las campanas al vuelo. Y los resultados del telescopio Subaru, aunque son espectaculares porque ha confirmado que ese polvo que captó a principios de 2024 la New Horizons procede o puede proceder de objetos que chocan, porque detectó muchos objetos. Pero esos datos todavía no han sido revisados por pares. Ya sabéis que en ciencia, cuando uno anuncia un descubrimiento, primero tienen otros científicos de la misma especialidad, tienen que revisar todos los cálculos para ver si detectan algún error y otros equipos independientes que no tengan nada que ver tienen que rehacer el experimento, en este caso las observaciones, y encontrar lo mismo. Y eso todavía no se ha hecho, ¿no? Pero eh, eh, mm, no se han podido hacer, entre otras cosas, porque el Subaru es muy potente, es un telescopio realmente potente, y las otras observaciones sobre lo que hay más allá de las 60 unidades astronómicas, o más allá del cinturón de Kuiper, con otros telescopios, pues se han quedado muy, muy cortos, ¿no? En fin, eh, una de dos, ya os digo. También podría ser que ese cinturón fuera más ancho de lo que se pensaba, es otra posibilidad. Imaginaros que el cinturón es un poco más ancho de lo que pensaba, o simplemente que algunos objetos de dentro del cinturón tienen una órbita tan elíptica que en algún momento de su órbita se salen del cinturón y luego vuelven a entrar, se salen y vuelven a entrar en cada vuelta, con lo cual no sería más grande, sino serían los propios objetos que en un momento de su órbita se salen, ¿no? En fin, si hay que hacer pruebas, hay que hacer muchas más pruebas, pero si se superan todas las pruebas y al final resultara que realmente existen dos cinturones de Kuiper, pues eso querría decir que en vez de un acantilado de Kuiper, la brecha entre los dos cinturones formaría
más bien un cañón de Kuiper entre los dos cinturones. Y eso, y eso, dicho sea de paso, haría que nuestro sistema solar se pareciera mucho más a otros sistemas solares de lo que pensábamos, porque eh, nuestro sistema solar no sabemos hasta qué punto es único, pero sí sabemos que esos cinturones con una brecha en medio son muy comunes en otros sistemas solares que nos es más fácil verlos porque estamos fuera y los vemos en conjunto. Pero claro, ¿qué puede significar tener una brecha en medio de un cinturón de escombros? Pues que hay un objeto muy grande que está limpiando esa zona, está haciendo esa brecha, la está generando. Estamos hablando de un planeta, estamos hablando de qué. Los científicos no están del todo seguros de por qué existen esas brechas. Esos huecos pueden ser, como os digo, la señal de un planeta incipiente que va absorbiendo polvo y rocas a medida que avanza, pero eso suele suceder en sistemas que se acaban de formar, que es cuando los planetas están terminando de coger cuerpo y no los que ya son maduros, como nuestro sistema solar, que es absolutamente maduro. Pero claro, también puede ser que esa brecha en el cinturón de Kuiper, si finalmente confirman que existe, pues que esté provocada por fuerzas gravitatorias, algo parecido a lo que pasa en el cinturón de asteroides, el de que está entre Marte y Júpiter, donde hay una brecha y está causada por los asteroides que están afectados por la gravedad gigantesca del planeta Júpiter, ¿no? Vamos, que nos queda mucho por aprender. Estamos ante un hallazgo sorprendente, un hallazgo que desde luego está dando que pensar, que nos hace replantearnos cosas sobre nuestra casa, y la New Horizons, que ha vuelto a extender su misión por la NASA hasta finales de la década, pues tiene aún mucho que aportar, porque es la que está sobre el terreno. Ha tardado muchos años en llegar y está sobre el terreno y le van a sacar todo el jugo que puedan, ¿no? Según el director de la misión, la nave está en perfecta salud y tiene energía, según dice la propia NASA, que le podría permitir operar hasta el año 2050. Es decir, de aquí al 2050 puede avanzar bastante y penetrar mucho más en esa brecha o incluso alcanzar ese segundo cinturón si es que existe, ¿no? Así que mientras que estamos esperando a nuevos objetivos para la New Horizons, pues ahí sigue esa nave maravillosa adentrándose cada vez más lejos en un espacio que nos es totalmente desconocido, a pesar de que lo tenemos al lado, de que estamos hablando de nuestra propia casa, ¿no? Eh, ¿Qué más os quiero contar? Os quiero contar que, por favor, os animo siempre a que os sigáis suscribiendo al canal. Estamos a punto de llegar a los 127.000, estamos cerca, y así que vamos, ¿no? Y si queréis saber algunas cosas más relacionadas con nuestro sistema solar, tenéis una lista de reproducción que se llama La Furia del Sol. Por supuesto, gracias a todos los que sois miembros, y no os olvidéis de que mañana tenemos un vídeo, el vídeo de los miércoles, el vídeo Mo, que está dedicado ni más ni menos que a un momento maravilloso en la historia de nuestro planeta, cuando el mundo, la Tierra, se detuvo durante 1.000 millones de años, ¿vale? Vamos a responder a algunas de vuestras preguntas brevemente, como por ejemplo, vamos a ver, Rosario García Parra: ¿ha habido un sistema solar anterior al nuestro? Uy, qué pregunta más rara, Rosario, o Charo, ¿te puede llamar Charo? Pues, pues que yo sepa, no. Vamos, ha habido muchos sistemas solares, pero si te refieres alrededor de nuestro Sol, no, porque te recuerdo que los planetas y el Sol se forman casi al mismo tiempo. Es decir, nacen todos de la misma nube molecular de materiales y se forma la estrella, y de lo que sobra se forman los planetas. No es que después se destruyan los planetas y se formen otros planetas. Eso no funciona así. Y nos pregunta Maika: ¿qué otras misiones espaciales podrían confirmar o investigar más a fondo este descubrimiento? Bueno, misiones espaciales y también nuevos telescopios terrestres que se están acabando de construir. Algunos van a empezar a funcionar el año que viene. Probablemente el James Webb
tenga algo que decir si alguno de los proyectos de estudio de nuestro sistema solar contempla la posibilidad de fijarse justamente en estos detalles. O sea que tenemos muchas misiones que pueden decir, ¿no? Mosito Feliz nos pregunta qué nuevos objetivos tiene la New Horizons. Bueno, como te digo, se va a extender la misión. Primero, quieren ver si consigue a través, como aprovechando que está en el plano, ha terminado lo que pensábamos que era el cinturón de Kuiper, ha llegado a lo que llamábamos acantilado de Kuiper, ha continuado más allá y se ha encontrado con material. Se ha comprobado con el Subaru, con telescopio en tierra, como os he dicho, se ha visto que efectivamente hay más objetos ahí y lo primero que va a hacer es continuar para ver si hay un segundo cinturón o si es una brecha, una brecha en medio del mismo cinturón. Pues eso es lo primero, todo. Nos faltaba, parece mentira. Nos faltaba Alexa, quiero decir, que siempre se nos mete. Yo no sé cómo lo hace porque solamente yo sé que se dice su nombre, se cuela. Pero es que nunca digo su nombre, ni digo nada, pero parece que adivina cuando estoy grabando y zaca atrás. Ella se mete. A lo mejor es que realmente nos escuchan y alguien quiere decir algo, no lo sé. Bueno, quiero decir, Mosito, sí, se van a determinar un calendario de misiones futuras. Todavía no, hay varios candidatos. Si se observa algún objeto muy interesante, pues y pilla dentro de la trayectoria de la nave, pues evidentemente se hará que la nave, que la New Horizons lo estudie. Mientras tanto, pues seguir avanzando y seguir saliendo de esa zona del sistema solar y ver qué es lo que hay más lejos, ¿no? Alfredo Merino nos dice saludos, como Plutón, que es más pequeño que la Luna, puede tener activo su núcleo y la Luna no. Hombre, a ver, cada planeta o cada cuerpo se forma de una manera. La Luna evidentemente no tiene un núcleo activo porque sabemos cómo se formó y se formó como resultado de la acreción de un montón de polvo, rocas y materiales lanzados al espacio después de que un objeto gigantesco chocara contra la Tierra y levantara todos esos materiales al espacio que acabaron formando la Luna. Otros planetas, sin embargo, se forman por acreción, por la gravedad que va apretando, 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 y sabes que la gravedad, un material que se aprieta, se calienta. Otros materiales, sin embargo, son restos, otros planetas se forman a partir de restos de otros planetas que a lo mejor han chocado y se han destrozado, que ya tenían núcleos y esos núcleos se han convertido en núcleos de planetas secundarios. Es decir, cada uno se forma de una manera. Las historias de los planetas son distintas todas, ¿no? Maika Pedrosa nos pregunta cómo afectará este hallazgo en nuestra comprensión de la formación y evolución del sistema solar. Pues ya te digo, de momento, si redibuja las fronteras, a ver, ten en cuenta que nosotros estamos aquí en nuestra Tierra, muy pequeñitos, y cada vez que se descubre algo, o sea, cada vez que nosotros decimos algo, es porque hay una cadena de verdades circunstanciales que se explican mejor si ese algo es cierto. Y luego vamos y lo comprobamos. Pero en el momento que uno de los eslabones de esa cadena resulta que es distinto, tú rompes toda la cadena. Es decir, no hemos ido allí a comprobarlo. Creemos que es así en base a, pues a esto, más esto, más esto, más esto. El tamaño del cinturón de Kuiper es uno de esos puntos. Si resulta que luego es de otra manera, pues a partir de ahí se nos deshace todo el castillo, ¿entiendes? Esa es la razón, ¿no? Alberto García nos pregunta, a la hora de calcular toda la materia que hay en el universo, ¿se ha tenido en cuenta que cada estrella de cada galaxia puede tener una cantidad tan gigantesca de polvo y materia como el Sol? A ver, se hacen estimaciones, evidentemente, se hacen estimaciones, pero solo son eso, estimaciones. La respuesta es que sí. Olga nos dice si estos nuevos descubrimientos en nuestro sistema solar están descolocando a los científicos. A ver, los astrónomos viven en un estado permanente de descolocación, o sea, están descolocados, se descolocan 3 veces por semana como mínimo, como mínimo, y están encantados de que sea así, ¿eh? Porque
siempre están surgiendo cosas nuevas, siempre hay un instrumento mejor que el anterior, construido con lo que aprendimos con el anterior y nos revela nuevas verdades. Siempre hay un telescopio un poco mejor, siempre hay una nave que llega un poco más lejos. Y todo eso nos va diciendo que los conocimientos que tenemos en el momento de ahora se van a ampliar. Se van a ampliar y cada vez son más grandes y algunos, evidentemente, contradicen cosas que se pensaban antes. Pero eso es exactamente la ciencia y así es exactamente cómo funciona, ¿no? Géminis 85 nos pregunta, ¿podrían venir de allí objetos como Oumuamua o M1? No, porque Oumuamua y M1, si hay una cosa, o sea, hay muchas dudas al respecto de estos dos objetos, pero hay una cosa que sí se sabe, que no son de este sistema solar. Es decir, las trayectorias que llevaban eran de cruzar el sistema solar, de punta, entrar por un extremo y salir por el otro. Todo lo que hay en el cinturón de Kuiper da vueltas al Sol, es decir, está dentro de nuestro sistema solar. Así que de ahí no pueden venir objetos como este, ¿no? La única diferencia entre Oumuamua pasó de largo, atravesó el sistema solar ¡chum!, como una bala, entró por un lado y salió por otro, y nada, hubo 10 días para observarlo. Y M1, que es el de Aviloeb, un objeto que cayó en el Océano Índico en el año 2014, resulta que no pasó de largo porque se encontró con la Tierra y chocó contra la Tierra, pero nada más. Juan Luis González Pérez, he leído que es muy raro, nos dice, he leído que es muy raro que entre Mercurio y el Sol no haya nada. ¿Por qué? Hombre, pues porque debería de haber como mínimo escombros, como mínimo ciertas rocas. Es complicado que haya otro planeta, aunque es verdad que hay sistemas solares, que se han encontrado mundos que están mucho más cerca de su Sol de lo que está Mercurio de nuestro Sol. Pero no es que sea raro, es que nada es totalmente limpio. Nada es totalmente limpio porque siempre hay escombros, o sea, si os fijáis muy bien, todos los miles, millones de objetos que están zumbando por todos lados son escombros, escombros que ensucian de alguna manera la limpieza del sistema solar. O sea, no penséis en el sistema solar como un sitio ordenado con sus planetitas bien puestos. En medio están zumbando miles de piedras, todas aquellas que los planetas en su formación no se llevaron por delante e incorporaron a sus propias masas. Más allá de Mercurio, es posible también que, dada la edad del sistema solar, esas rocas que hubieran podido quedar por ahí en medio entre Mercurio y el Sol hayan acabado cayendo al Sol. Porque tener en cuenta que ahí tan cerca del Sol, cualquier objeto está muy, muy atraído por la gravedad solar. Y rocas que estén así a su propio albur, a lo mejor girando en órbitas muy cercanas al Sol, pues antes o después acaban cayendo en el Sol. Es posible que eso es lo que haya sucedido, ¿no? Y vamos a ver, MA nos pregunta, nos dice, hola, JM, te preguntaron si el sistema solar siempre ha sido el mismo. Creo que hay planetas que no giran igual que el resto y alguna estrella pasó cerca desestabilizándolo todo. Sí, hay pistas de alguna estrella que pasó cerca desestabilizándolo todo, evidentemente. Hay planetas que tienen desvíos en cuanto a sus rotaciones, a sus ejes de rotación con respecto a los otros que indican que ahí hubo turbulencias. Pero recuerda, recuerda que los orígenes del sistema solar son turbulentos, son violentos, son absolutamente nada pacífico, ¿no? Y que hasta alcanzar esta situación de estabilidad que tiene ahora, que entre otras cosas es pasajera, durará mucho tiempo, pero es pasajera. Es como un estado de equilibrio en el cual estamos ahora, estaremos durante bastante tiempo todavía, pero después se irá. Y ese equilibrio, por ejemplo, ya que lo hemos mencionado, probablemente sea Mercurio el que lo rompa. No sabemos muy bien cuándo eso suceda, qué es lo que va a hacer Mercurio, si se va a venir hacia aquí o si se va a ir hacia el Sol, pero eso es posible que suceda también, ¿no? Bueno, pues nada, me despido de vosotros. Enhorabuena a Andrés y a Isa por este nuevo directo. Recordar que nos vemos mañana miércoles con este vídeo
con este vídeo de cuando el mundo se detuvo durante 1.000 millones de años, que se dice pronto, es una época fascinante. No os perdáis el vídeo de mañana porque de verdad que os va a interesar. Y os recuerdo una vez más que aparte de todas las secciones que tenéis en este vuestro canal, pues ahora tenemos un montón de vídeos cortos en otros lugares, ¿no? En redes sociales. Estamos pues prácticamente en todas ya, ¿no? Sabéis que tenemos grupos de Facebook, estamos con shorts específicos para Instagram y para TikTok, que hemos empezado hace muy poco. Eso es un trabajo de Andrés y está empezando a tener mucho éxito. Esos vídeos cortos llaman la atención de mucha gente que normalmente no habría venido al canal y esa gente está empezando a llegar. Es decir, seguimos trabajando para que esto sea cada día un poquito más grande, cada día un poquito más interesante y estamos encantados de tener cada vez un poquito más de medios y eso es gracias a vuestra ayuda. Así que sin más, hasta mañana, cuando el mundo se detuvo durante 1.000 millones de años. 1.000 millones de años parado todo. No os lo perdáis. Nos vemos el martes que viene en un nuevo directo. Somos Mo.